Hola, yo soy Génesis y bienvenidas a este canal para mi generación. En el día de hoy quiero hablar acerca de algo que nos pasa a todos en algún momento, las tribulaciones. Muchas veces la Biblia se refiere a nuestras dificultades como tribulaciones. Y el propósito de este video es pasar por las dificultades conforme a la voluntad de Dios y de una forma que se base no en nuestros sentimientos, no en la cultura, no en cómo dice la sociedad que tú debes de pasar tus momentos difíciles, sino como dice Dios que debes de hacerlo. Así que vamos a estar estudiando la palabra, lo que el Señor dice, que eso es lo que tanto necesitamos. Vamos a ir directamente a Romanos 5, de 3 al 5, donde nos dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Aquí Pablo está hablando de un proceso que toma lugar cuando nosotros nos vemos en dificultades. Y es que, primero, nos gloriamos. Cuando vemos que viene la dificultad, es tan importante que como mujeres de Dios tengamos una mente bíblica. Cuando vemos nuestras circunstancias como la ve el cielo, como la ve Dios, sabremos que cada cosa que sucede, incluyendo la tribulación, incluyendo la dificultad, es para bendición, porque el Señor así lo hace. El Señor convierte todo en nuestra vida en bendición y Dios usa las dificultades, absolutamente todas, el dolor, la incomodidad, el pesar, la debilidad. Todas estas cosas Dios las usa para bendecirnos. Y aunque en el momento para nosotras no es agradable pasar por ello, podemos tener la paz de que esto es glorioso, de que esto es bueno, porque por medio de eso es que Dios nos hace más como Cristo. Y si no fuera por las tribulaciones, ¿cómo vamos a saber que pasaremos por el fuego y no nos vamos a quemar, o por las aguas y no nos vamos a ahogar? Estas cosas nos permiten ver el poder de Dios en nosotras y sobre todo nos permiten hacer historial con Dios, hacer historial con el Señor, donde de situación en situación le vamos conociendo más y vamos teniendo experiencias personales con Dios. Y realmente cuando más aprendemos es en las dificultades, porque las dificultades nos van a forzar a detenernos, a cesar la situación, a darnos cuenta de que no podemos cambiarla, a darnos cuenta que en nosotras no hay fuerzas. Y ahí entonces tenemos la decisión de si vamos a ser tercas y vamos a continuar luchando por nosotras controlar la situación, lo cual nunca funciona, pero muchas veces puede suceder que aunque yo vea que no me está dando resultado, yo continúe con mi actitud de no, porque yo quiero esto, yo voy a lograr esto, yo voy a manipular la situación para que sea como yo quiero, o yo quiero tomar el control de la situación, cuando en verdad nosotras no podemos nada, no podemos cambiar nada y no podemos cambiar nadie. Entonces esto es una perfecta oportunidad para ejercitar nuestra fe, para poner las cosas en las manos de Dios, sea cual sea la circunstancia que nos está atribulando, confiarlas a Dios. En el versículo 3 continúa diciendo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nosotras, bueno, todos aquí en este mundo, somos bien impacientes, queremos las cosas cuando queremos. Y en verdad, cuando estamos en el Señor, es una lección clave el aprender que no es cuando queremos, es cuando Dios quiera. Y eso es algo bueno, o sea, es algo positivo, que es cuando Dios quiera, no cuando queramos nosotras. Porque el que sabe todas las cosas es Dios. El que nos conoce a nosotras por completo y nos ama es Dios. Y el que sabe lo que podemos soportar, lo que podemos manejar en dado momento es Dios. Más que nosotras aún. Él nos conoce más de lo que nosotras nos conocemos. Y Él quiere lo mejor para nosotras. Entonces el hecho de que las cosas se dan cuando Dios quiere, no cuando yo quiero, son buenas noticias. Así que cuando nos vemos en la necesidad de tener que ser pacientes, de tener que esperar, esto produce una prueba. Es algo que nos prueba porque
tenemos que negarnos a nosotras mismas. Pero, gloria a Dios, la prueba también produce esperanza, porque cuando le damos así el lugar que Dios debe tener en nuestra vida y le dejamos guiar, podemos tener esperanza. Es hermoso, es lo más lindo para mí cuando estoy pasando por algo difícil, saber que Dios está ahí, que Dios está controlando, que el Señor está guiando, porque entonces yo tengo la esperanza de que las cosas van a salir bien, de que va a haber un fruto, que habrá algo bueno que salga de eso, que habrá bendición. Cuando al contrario, si soy yo que estoy luchando, manejando la situación y no le estoy permitiendo a Dios que tome el control, entonces ahí no hay esperanza, ahí no se sabe lo que pueda suceder. Y esto, bueno, no viene siempre con aceptación. Para las personas es extraño cuando alguien en sus dificultades se deposita en las manos de Dios y vive por fe. Eso es mal visto a veces, es extraño. La gente no está acostumbrada a que pasando por una mala situación tú te mantengas tranquila y tú pongas tu fe en Dios, porque lo normal, lo humano es que tú hagas todo lo posible, todo lo que esté a tu alcance, que tú tomes el control, que tú te encargues de la situación. Y cuando alguien ve que tú tienes fe y que tienes esperanza, hasta pueden ridiculizarte. Pero asimismo Pablo lo contrarresta diciendo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La única forma que podemos tener esperanza es cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y no nos avergonzamos de eso porque es la mayor bendición. Este texto me hace pensar también en el texto que dice, porque la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios. Son cosas espirituales que no todo el mundo va a entender, pero tú sí sabes en quién estás confiando. Y Dios incluso puede usar tu dificultad, tu tribulación, para enseñarle a alguien más su amor y su poder, que eso me lleva también a otro texto que está en 2 de Corintios, empezando en el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consoladas por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotras las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es clave que sepamos que Dios usa nuestra tribulación para consolarnos y que luego nosotras podamos consolar a otra persona. Es muy diferente cuando tú puedes decirle a alguien, yo pasé por esta situación, Dios me ayudó, Dios me cargó, Dios me bendijo, a cuando tú no has pasado por nada semejante y quieres enseñar a esa persona el amor de Dios, quieres testificar. No tiene la misma influencia, no tiene el mismo impacto. Así que definitivamente, como le está diciendo aquí, el Señor usa esa tribulación para consolarnos y que para que con ese consuelo que recibimos de Dios, no de nosotras mismas, de Dios, entonces nosotras podamos dar ese consuelo a alguien que está pasando por algo así también. Y cuán importante es leer nuestra Biblia para encontrarnos con textos como este, donde dice que así como abundan las aflicciones de Cristo, también la consolación. Eso es algo que no escuchamos mucho en nuestro mundo moderno, en el mundo cristiano de hoy. No se habla mucho de las aflicciones, pero la Biblia sí habla de esto. La Biblia sí es clara, la Biblia sí te dice todas las partes, no solamente lo que suena bien. Y la palabra de Dios está llena de textos como estos, que dice que si sufrimos, reinaremos con Él. De textos que te alientan es a ser valiente en tu situación, a no victimizarte, a saber que Dios sigue en control, que Dios te va a llevar al final y a la victoria, que eso va a pasar, pero que tienes que ser paciente, que tienes que ser como Cristo, que tienes que aprender a cargar tu cruz y que tienes que aprender a confiar todas las cosas al Padre, como nos dice en este mismo texto, sabiendo que Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación.
El Señor Jesús nos enseñó a someter nuestra vida al Padre, haciendo la voluntad del Padre, porque el Padre es digno de confianza. El Padre es amor, lleno de gracia. Así que, chicas, recordemos, no se trata de nosotras, se trata de glorificar a Dios. Y lo que glorifica a Dios es nuestra confianza en Él, nuestra obediencia. Y de verdad que ahí es que está el crecimiento y ahí es que está nuestra gloria, en confiar en Él. Porque cuando confiamos y le damos lugar, podemos ver cómo Él hace las cosas, cómo Él actúa. Cuando leemos el Antiguo Testamento hay tantas historias y esas historias son relevantes para nuestra vida hoy, son relevantes para nuestra fe, porque además de que están cargadas de lecciones, están cargadas de acción de Dios, de cómo Dios responde a tal y cual situación, de cómo es que Dios opera y de cómo Dios se mueve. Y así es que le vamos conociendo a nuestro Señor. En última instancia, esa es la mayor bendición y el mayor honor, es que estamos conociendo al Señor. Salmo 119, 143 dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. En medio de tu tribulación, mantente en la palabra. Siempre hemos de estar empapadas de la palabra, pero aún más en tu tribulación, porque tu carne va a estar débil, el enemigo se va a aprovechar, puede que vayas a recibir oposición de las personas de afuera. Tú necesitas permanecer en la palabra, porque es que nosotras podemos estar desfalleciendo, muriendo, pero la palabra de Dios está viva y la palabra de Dios entra en nuestro ser y da aliento a nuestra alma y nos refresca, y podemos en medio de cualquier situación verdaderamente estar alegres. Como dice 1 Tesalonicenses, estén alegres siempre, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, incluyendo las que estamos hablando hoy de tribulación, de dificultad. Demos gracias a Dios por toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para nosotras en Cristo Jesús. Así que para terminar, quiero también compartir con ustedes una dosis de realidad bíblica, donde la palabra de Dios nos enseña que nosotros no estamos pasando y no pasaremos por ninguna tribulación que no podamos soportar, porque bien lo dice la Biblia, Dios no va a permitir que tú y yo pasemos por una situación que no podamos soportar. Él es fiel, Él es justo. Entonces no digas ya no puedo más. Cuando tu mente empiece a decir esas mentiras, ya no puedo más, no aguanto, no soporto esto, ahí es donde nosotras tenemos que hablarnos con la palabra de Dios y decir y recordar a nuestro corazón: Dios no va a permitir que yo pase por ninguna situación que yo no pueda soportar. Y también pensar en los que fueron antes de nosotros, que pasaron incluso por cosas más fuertes. Eso nos dará perspectiva. Por ejemplo, en Hebreos 11, 36 al 38, dice: mucha gente se burló de ellos, hablando de nuestros antepasados, nuestros hermanos que vivieron antes que nosotros. Se burlaron de ellos y los maltrataron y hasta lo encarcelaron. A otros lo mataron a apedreados, los partieron en dos con una sierra. Esta versión es más moderna para que entendamos bien. O los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así es que Dios se refiere a esas personas que pasaron por tantas dificultades palpables, reales, donde estaban siendo perseguidos, donde tenían que estar viviendo en condiciones de escasez, en condiciones incómodas y difíciles. El mundo no era digno de ellos, dice la Biblia, porque eran personas íntegras, personas que confiaban plenamente en Dios y que soportaron su situación, que es el título de este video, que supieron soportar su situación. Así que te invito en el día de hoy, cuando estés pasando por una prueba, que siempre habrán pruebas, si no estás pasando por una ahora, pasarás por una en cualquier momento. Y eso no es para desanimarte, es que tenemos que ser realistas. Estamos en este mundo, pero mayor es Dios y fiel es Dios. Gloria a Él. Soporta tu situación, cual sea. No tengo que saber los detalles.
Ustedes me ven a mí aquí, pero ustedes no tienen idea de mi realidad. Dios, solamente Dios conoce la realidad completa de cada persona. Y por eso es que tenemos que ser tan amables, como nos dice la palabra, tan mansas y tan amorosas, porque es que no sabemos lo que cada persona está pasando. Y pienso que toda persona necesita oración y toda persona necesita amabilidad. Así que espero que este video pueda ser de consolación, de ánimo, y también que si tienes el chance puedas examinar estos textos por ti misma, y créeme que te van a fortalecer, van a ser una bendición para ti. Que el Señor las guarde y nos vemos en un próximo video.